Diga su nombre. ¿Quién vive? Ay, 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 santo. Tremenda palabra aquí del siervo, pero tremenda la esposa. Vas y vienes de una vez. No hay vuelta atrás. Varón, ahora usted me escribe la oración esa que usted le dio, que la necesito. La necesito con urgencia, varón. Vamos a la Biblia, hermano. Vamos a lo que vinimos, a darle la palabra de parte del Señor. Que sea de mucha bendición para ustedes en el día de hoy. Porque hoy Dios le quiere dar un mensaje a su iglesia. A ti, a ti, a ti, a ti, a cada uno le va a dar un mensaje hoy de parte de Dios. Amén. Vámonos al libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 16, versículo 1. Muy fuerte amén cuando lo tengan. Dice la palabra de Dios: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la bancada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Dice la palabra de Dios que Jehová le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado? Si nosotros somos hombres de Dios, somos siervos de Dios, no hay tiempo ahora mismo, hermano, para estar llorando lo que Dios ha desechado de ti. Si Dios te quitó lo que te quitó, si te quitó el trabajo, si te quitó la mujer, si te quitó un hijo, es porque así Dios lo quiso. Dale la gloria a Dios. No te estés en los rincones llorando, que no hay tiempo para eso, hermano. Yo quiero una iglesia fuerte, firme, no para estar llorando ahora mismo en todos los rincones, porque Dios siempre tiene algo mejor para darnos a nosotros. Siempre Dios tiene algo mejor. No hay tiempo para estar llorando. Hay tiempo para, en vez de estar llorando, ponte a orar, como hizo el siervo. Él no se puso a estar llorando, él oró por sus hijos y Dios le contestó. Pero con llanto, ¿qué vas a solucionar? Nada vas a solucionar. Y le dice Jehová: vete a Belén, a Isaí de Belén, que yo te enseñaré que has de ungir. Pero Saúl tenía miedo. Saúl tuvo miedo. Saúl dice: pero si yo voy, Saúl se da cuenta, de seguro me va a matar. Samuel dudó. Pero lo que él no sabe es que Dios siempre tiene un plan para todo. Cuando Dios te manda a un lugar, cuando Dios te manda a un lugar, a un sitio, a hacer algo, ya Dios tiene el control de eso. Dios tenía un plan. Dios, si hubiera querido, Dios no hubiera dicho: hey, tú nada más ves que Él no te puede hacer nada porque yo soy Jehová. Pero no, Él le demostró que Él tenía un plan, que Él no iba desprotegido. Él iba bajo la cobertura de Dios. Y le dice: toma una becerra de la bancada y di ofrecer sacrificio he venido. Y entonces invita a Saúl, a Isaí, disculpe, al sacrificio, que desde sus hijos yo me he provisto para rey. Hermano, hay gente que son elegidas, hay otra gente que son elegidas, y en medio de la elección para el ministerio en la que fue elegido, va pasando el proceso y se va fortaleciendo. Hay otros que ya lo están preparando mucho antes de ser elegido. ¿Quién eres tú, hermano? ¿Quién eres tú? El que lo estaban pasando el proceso para ser elegido, o fuiste elegido y no pasaste el proceso, o fuiste elegido y
en medio del proceso. Saúl fue elegido. Saúl fue elegido. Pero Saúl, ¿cómo reinó? Saúl no reinó bien. Él en el proceso se quedó. El hombre de Dios no se puede quedar en el proceso. Después Dios se va a apartar de él. Tú tienes que fortalecerte, van a haber pruebas. De acuerdo al ministerio, el cargo que Dios te quiere dar, así van a venir tus pruebas. Mientras más grandes son tus pruebas, porque Dios estás haciendo las cosas bien. Tú no puedes pasar una prueba para ser un hombre de Dios de esa que, nada más voy a pasar un charquito. No, hermano, vas a tener que pasar el Niágara, o yo no sé, el Mar Rojo. Vas a tener que pasar tempestades en pleno huracán. Tú vas a tener que pasar por ahí. Vienen pruebas grandes. Hay que permanecerse firme en la roca para poder llevar ese ministerio. El que Dios te está llamando, el que Dios te está enseñando, para el que Dios te está puliendo, hermano. Son pruebas. Hermano, el enemigo está atacando por todos lados. Y a lo que más tú amas. Son pruebas, hermano. Cuando Samuel llega a Belén, le salen los ancianos con miedo. Le salen los ancianos con miedo y le preguntan si es pacífica tu venida. Es un profeta, es un hombre de Dios. ¿Por qué le preguntan eso? Porque le tenían miedo al profeta, porque lo que ese hombre hablaba se cumplía. Pero podía pasar también otra cosa. ¿Cuántos recuerdan que Samuel fue el que tuvo que matar a Agar por la desobediencia de Saúl? Hay hombre de Dios. Samuel fue un hombre que él fue entregado antes de ser concebido. Antes de que la mamá Ana tuviera a Samuel, ya ella se lo había entregado a Dios. Samuel siempre fue un hombre de Dios desde niño. Y ella se lo entregó y le dijo, ni siquiera iba a tocar tijera a su cabello. Pero Samuel era un hombre anciano, ya un hombre de edad avanzada. Imagínense desde niño, que nunca le cortaron el cabello. Imagínense el aspecto de ese hombre. Él estaba peor que Bob Marley. Era un Joel. Es un hombre anciano, barba grande. Él daba miedo. Debería dar miedo. Porque él no se iba a hacer blower ni nada de eso. Ese cabello iba a estar enroscado con arena y tierra de estar durmiendo en el desierto y todo eso. Pero ellos posiblemente le tenían miedo porque oyeron lo que él hizo al rey Amelec, a Agar. Lo descuartizó. Pero ellos no sabían que eso venía de parte de Dios. Ellos no sabían. Y cuando él llega y él llama a Isaí al sacrificio, él ve a Elías, al hijo mayor de Isaí, y le dice a Elías, y se dice Samuel entre sí, de seguro este es el ungido. ¿Por qué? Porque él vio a Elías. Elías era alto, grande. Acuérdense que en ese tiempo el hombre más grande, más fuerte, más hermoso, ese era el más querido. Así fue que escogieron a Saúl. Saúl era el más grande de Israel. Los otros le llegaban por el hombro. Vamos a leerlo. Vámonos al capítulo 10, 23, 1 de Samuel. Vamos a leerlo. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. O sea, Saúl era bien grande, bien alto. Era más alto que todo el pueblo. Eso lo dice la palabra. Entonces cuando él vio a Elías, él prácticamente vio a Saúl alto, grande. Pero Dios le dice,
no mires el parecer ni lo alto de su estatura, porque yo lo desecho. Yo no miro lo que mira el hombre que está delante de él, yo miro su corazón. Eso lo dice el Señor, hermano. Y el padre Isaí hace pasar al segundo hijo más grande, a Abinadab, y tampoco era ese. Pasa el tercero, a Sama, tampoco era ese. Hizo pasar a 7 de sus hijos y ninguno era. Hasta que Samuel le pregunta: ¿estos son todos tus hijos? Y él le dice: no, falta uno, el menor, que está apacentando las ovejas. Y Samuel le hace una advertencia: no nos sentaremos en la mesa hasta cuando tú no lo traigas aquí. A veces tus mismos padres te menosprecian. A veces tus mismos padres te menosprecian. ¿Por qué? Porque él no llevó también a David. Pero no, ese era el menor, el yeyecito. O sea que David estaba todo chiquitito, todo, era bonitillo. Y él era todo simpaticón, ojo. Vamos a escribir. Dice que cuando llaman a David, que David llega, Samuel lo ve. Samuel también estaba esperando a alguien grande, fuerte, que era lo normal. Pero cuando ve el yeyecito que llega, rubio, ojo bonito, chiquitito, porque David nunca lo describieron grande. David era un peladito, era el menor de sus hermanos. Si nada más fueron 3 que tenían la edad suficiente para ir a la guerra, venían 4 más delante de él. ¿Qué edad tenía David? No podía ser mayor, era menor, era un niño. A él le daban lo de la oveja, pero eso era lo que estaba viendo el hombre estaba viendo a un niño, pero no lo que estaba viendo Dios. Dios estaba viendo el corazón de ese niño. Tú podrás ser muy grande y muy fuerte, pero Dios te mira tu corazón. Y este está grandote y está débil, está suave, no lo puedo poner a pasar una prueba porque de una vez cae. Pero en cambio ese chiquito, tú lo ponían a pasar cualquier prueba y ese chiquito iba a permanecer. El hombre de Dios tiene que permanecer, porque no es con tu fuerza, es con tu corazón, es con la santa fuerza de Dios, hermano. No es con la fuerza del hombre, es con la de Dios. Y desde que Samuel vio a David, Samuel lo agarró y Jehová le dije: he aquí, párate y úngelo. Y Samuel lo ungió. Pero como Samuel todavía andaba llorando a Saúl, él lo ungió, se paró y se fue a Rama de una vez. Si ustedes leen, ustedes ven que cuando él cogió a Saúl, hasta lo acostó a dormir, le preparó la cama, lo trató. Pero en cambio ahí se levantó y se fue. Yo me imagino a David que quedó así. Y a mí me ungieron, ¿para qué? me mandaron a buscar mi oveja, ¿para qué? Ya comimos, ya él se fue, ya. Y entonces no le dijo nada. Todos se quedaron así. Dios no te tiene que decir nada. Tú nada más sencillamente haz lo que Dios te manda. Haz lo que tú siempre has hecho. Haz lo que por la que cual Dios vio gracia en ti. David, vete de nuevo a pastorear tu oveja. No dejes de hacer lo que estás haciendo, porque ahora tú eres ungido. Siga haciendo lo que siempre has hecho. Hombre de Dios, no te crezca. No pienses que porque ahora tú eres un ungido, ahora tú dejaste ahora de predicar. Ahora porque tú eres ungido, ya tú no quieres hablar con... Mira, todo el mundo... Yo soy el que todo... No, hermano. Sigue pastoreando tu oveja, que para eso Dios te puso. Y inmediatamente el Espíritu de Dios moró sobre David. No se alejó más de David. Pero así también Saúl. El Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Dios no te va a decir nada. Dios nada más, tú no me quieres. Yo me aparto y te voy a esperar con los brazos abiertos. Dios no espera a nosotros con los brazos abiertos. Nosotros somos los que tenemos que dar el paso. Nosotros somos los que tenemos que dar el 1000 por 1 para ser agradable a Dios. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. No, pero yo sé, pero con calma, por ahí viene. Ese sabe cuándo. Mañana está seguro que se va a levantar. Mañana ese hombre está seguro que se va a levantar. No, hermano, no hay tiempo para eso. El día de mañana no es prometido para nadie. Si hoy tú estás aquí, tú no estás aquí por casualidad. Tú estás aquí por propósito.
Tú estás así, aquí porque así Dios lo quiso. Y tú viniste, tú caminaste. Pero Dios así lo quiso para que hoy tú estuvieras aquí, alabando, glorificando y oyendo la palabra de Dios. Y cuando Dios le quitó la cobertura a Saúl, aquí viene una parte tremenda, hermano. ¿Qué problema? ¿Qué pasa cuando una persona no tiene a Dios en sí, en su corazón? Nada, que Dios lo aparta. Tú andas por ahí, errante, como en el desierto. Tú andas errante, no tienes cobertura, no tienes a Dios. Así quedó Saúl, rey de Israel, sin la cobertura de Dios, sin cobertura. Y dicen los criados de Saúl que un espíritu malo de parte de Dios. Hey, hermano, ningún espíritu malo de parte de Dios. Dios no hace trato con ningún espíritu malo. Dios lo echa fuera. Dios no lo quiere cerca de nadie. Si a ti te tocó un espíritu, te tocó, porque cuando Dios te quita, la casa queda vacía. Y cuando una casa está vacía, el que la habitaba hace así, la ve vacía, él se va y regresa con su caballería. Dios no tiene que enviar ningún espíritu para que a ti te pase nada. Dios solamente se aparta y ve cómo tú resuelves, porque tú lo que tienes que hacer es doblar rodillas y decirle: Señor, perdóname. Pero Saúl nunca se arrepintió. Saúl nunca le pidió perdón. Así que el espíritu lo estaba atormentando. Pero de parte de Dios lo que tú recibes es bendiciones. De parte de Dios lo que tú recibes hermano, es bendiciones. Pero si tú estás haciendo las cosas bien, porque si estás haciendo las cosas mal, también Dios te va a reprimir, te va a dar tu reprimienda. Así como tú regañas a tus hijos y tú castigas a tus hijos, así también Dios te castiga a ti también. Pero no te va a mandar un espíritu, porque entonces el diablo estaba de vacaciones. Si Dios mandaba el espíritu, entonces el diablo ¿a quién mandaba? A nadie. De vacaciones. Pero eso, ¿quiénes lo dieron? Los criados. Los criados fueron los que dijeron. ¿Por qué lo dijeron? Porque Saúl, lo que verdaderamente le estaba pasando, Saúl estaba sufriendo de Alzheimer. Pero en ese tiempo todo era demonio, porque no tenían nombre las enfermedades. Así que los que estaban cogiendo los cacotazos cada vez que Saúl se le olvidaba algo eran los criados. Así que ellos estaban tratando de idear un plan de cómo hacer para que viniera alguien y lo calmara a él, para ellos no coger los cacotazos, porque los criados son los más cercanos a Saúl. Ellos eran los que estaban viendo todo lo que estaba pasando. Ustedes van a ver que ese era Alzheimer de Saúl. Yo estoy hablando locura. Dice la palabra que los criados idearon el plan y le dicen, vamos a buscar, le está diciendo a Saúl para decirle que vamos a buscar a alguien que te toque el arpa, para que te tranquilice, que nosotros conocemos a uno que sabe tocar el arpa. Pastores que están aquí, hermanos de Dios, ¿dónde se ha visto que hay que tocarle el arpa a un demonio? Hay que tocarle música, hay que tocarle guitarra. Luego hay que reprenderlo, porque si así, yo voy a mandar a grabar un USB y lo pongo en mi casa y así no entra el demonio. ¿Ustedes creen que eso va a resultar? ¿Ustedes creen que eso va a resultar? Mano, eso no va a resultar, hermano. ¿Eso de dónde salió? De que nosotros, eso lo están diciendo los criados, porque ellos están buscando una forma de cómo tranquilizarlo. No le importa cómo. No le importaba cómo. Ellos querían era tranquilizarlo para que él no estuviera más así. ¿Y cómo describen a David? Un hombre valeroso, fornido, valiente de guerra. Cuando ustedes vieron cuando Isaí lo fue a buscar, que él era pastor de ovejas, él era un niño, era el más chiquito de los hermanos. ¿Cómo va a ser un hombre de guerra si era un niño? Pero los criados, ustedes tienen que tener cuidado qué voz ustedes están oyendo, a quién le están haciendo caso, porque ellos le están hablando eso para su conveniencia, porque ellos son los más cercanos y ellos saben el gusto de Saúl.
Así que ellos le dijeron a Saúl lo que él quería escuchar. Tienen que tener cuidado con quién. ¿Quién le está hablando? ¿Quién le está diciendo cosas en el oído? Mucho cuidado, hermano. Dice la palabra de Dios que Saúl mandó a llamarlo. Mandó mensajero a Isaí para que buscaran a su hijo, para que le mandaran a su hijo a David. Y cuando David llega, que Saúl estaba atormentado, David le tocaba el arpa y Saúl se tranquilizaba. Y Saúl mandó mensajero al papá de David a Belén, a Isaí, para decirle que él se iba a quedar con su hijo, que él lo iba a criar, que él lo iba a criar porque él había dado gracia delante de sus ojos. Y así pasó. Cada vez que le pasaba el demonio, el demonio, David le tocaba el arpa y se tranquilizaba a Saúl. Pero ¿qué pasa mientras estaba pasando esto? Saúl peleando con sus propios demonios. Los filisteos lo estaban acechando. El enemigo está acechándote. El enemigo ya estaba en Sogo, acampando para atacarlo. Saúl se tuvo que ir a Sogo. Y David se devolvió a su casa, donde su padre, porque David no tenía edad para ir a la guerra. Porque Saúl, cuando vio a David, lo hizo su paje de arma, pero no lo podía llevar a la guerra, no tenía edad para llevarlo a la guerra. Y David se regresó a su casa a seguir ¿qué? Pastoreando su oveja. Quiere decir que David, con todo lo que él había hecho, nunca dejó de hacer su trabajo. Nunca dejó de hacer su trabajo. Pero aquí ocurre algo. Mientras que Saúl estaba allá en la guerra, ellos estaban en el valle, en Sogo. Los filisteos en un lado del valle, el ejército de Israel en el otro lado del valle, en un monte. Y salía un paladín, un bucapleito, un problemático, esos grandotes, diciendo cualquier injuria sobre el pueblo. Sí, ¿dónde está el ejército de Saúl? ¿Dónde están esos israelitas? Poco es cómico, miedoso, que él no decía. Pero ¿qué pasaba? ¿A quién estaban siguiendo ese ejército? A un hombre sin cobertura, a un hombre que no tenía a Dios con él. Entonces estaban llenos de ¿qué? Llenos de temor. Porque el hombre que no tiene a Cristo, que no tiene a Dios consigo, anda con temor, anda con miedo. Y el rey, que es el rey, tenía miedo porque no tenía a Cristo. Entonces, ¿qué van a pasar con los demás? ¿Qué pasa si tú eres el pastor de ovejas y tú no sabes pastorear? ¿Qué pasa con tus ovejas? Se van a perder, se van a descarriar. Bueno, eso estaba pasando con Saúl, porque el pueblo estaba siguiendo a un hombre que no tenía cobertura alguna y tenían miedo. Todo el mundo tú no estás viendo ese man grandote que sale ahí. Dije que alguien vaya a pelear. Yo no sé quién va a pelear con él. Saúl le ofreció de todo, le ofreció su silla, le ofreció oro, le ofreció de todo. Y nadie se atrevía a ir a pelear con el grandote. Pero el papá de Isaí, en Belén, estaba preocupado por sus 3 hijos, porque ya habían pasado 40 días. Porque esos eran los 40 días que tenía el grandote saliendo a decirle cualquier injuria al pueblo de Israel, y nadie se atrevía a pelear. Nadie se atrevía. Porque cuando tú no estás en cobertura, tú no estás en santidad, tú andas con miedo, tú sabes que estás mal. Tienes miedo. Hey, siervo, vaya a predicar en tal lado. Santo hermano, yo no puedo ir para allá. Tienes miedo. No estás bien. Porque no eres tú el que va ahí, es Cristo el que va contigo. Tú nada más ve y recibe. Da la orden. ¿Por qué tú crees que llamaron a Isaí? Porque venía la bendición. Pero cuando tú llamas a un hombre de Dios para hacerlo de Dios, te pone pero hermano, este es mi día libre y tengo que hacer otra cosa. Que ponen cosas por delante de lo de Dios. Ponen cosas por delante de lo de Dios.
Y no, hermano, lo de Dios es primero. Lo de Dios es primero. Y cuando el paladín ese salía, el problemático grandibobo ese salía a buscar diciendo cualquier cantidad de injuria, nadie se atrevía a decirlo. Y eso que Saúl también era casi del tamaño, pero ese gigante lo doblaba, porque más medía 3 metros. Cuando yo empecé a buscar todo lo que quería decir, dije codo, ese hombre era un gigante, era muy grande, hermano. Ese hombre era muy grande. Como decimos acá en el mundo, a ese man había que darle con tuco, algo, porque así con las manos que va, tú no puedes pelear con ese man, no le iba a hacer nada. Pero, ¿qué pasa? El padre, preocupado por sus 3 hijos, le dice a David: anda a ver pan de tus hermanos, llévale esta comida y llévale este queso al capitán. O sea, ese era para poder enredarlo, para que le diera chance de ver. Y David llega. Pero ¿usted creen que era la casualidad que en el momento que llega David, el paladín comenzó a hablar cosas y él entrega la comida y eso al que guardaba la comida? ¿Usted creen que fue casualidad? No. Él tenía el Espíritu de Dios en él. Eso así Dios lo quiso, Dios lo quería así. Pero yo siempre me pregunto, ¿por qué Isaí, si amaba a su hijo tanto, por qué mandaste al más pequeño? Si tenías 4 por delante, ya este estaba haciendo una función. Pero ustedes vieron que él nunca puso de que, papá, pero manda a otro, al tercero, al cuarto, al quinto. David era obediente. David, yo voy, papá. Él no puso el cuidado de la oveja por delante. Él fue y recibió y él voy. La obediencia de David. ¿Ustedes creen que David estaba cuidando esa oveja? Ese era porque Dios así lo quería. Dios lo estaba puliendo, hermano. Dios lo estaba puliendo. Porque él sabía a quién él iba a poner como rey. Pero el pueblo no quiso esperar. Y Dios le dio una lección grande al pueblo. Y David, cuando está oyendo al man hablando y oye a los otros, pero ustedes tienen miedo porque ustedes no van a pelear con él. Y David está entre los guardias, o sea que está chiquito. Pero porque ustedes no van a pelear con él, vayan a defenderlo. Miren todo lo que están hablando de ustedes y de su rey. Y que esto, y mira, está provocando al rey. ¿Quién es ese incircunciso? Y lo otro, hey, tú dando el tamaño a él, que no sé qué. Y David, pues no le tengan miedo, que no sé qué. Va uno de los chismosos, así como los criados de Saúl, corriendo para de Saúl. Saúl, allá hay uno que sí se atreve a pelear con Goliat. Y Saúl le dice, mándalo de una vez. Y llega David. Y cuando Saúl ve a David, ay, pero mira esto. Pero si tú eres un muchacho, hombre, ¿qué vas a pelear tú con él? Tú no sabes que es un hombre de guerra. Y tú apenas eres un muchacho. Y David todo yeyecito se le queda viendo y que tú me estás viendo a mí así chiquitito y todo bonito porque estaba. Y si me atacaba a mí, entonces yo lo cogía y lo mataba. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que yo no puedo? No me estés mirando a mí así que yo estoy flaquito y todo, pero tengo un corazón más grande que el de un león. Porque a mí me tenía el Espíritu de Dios. Ellos estaban viendo lo que estaba frente a sus ojos. Dios te lo dice. No mires su parecer, mira lo que está dentro de él. El corazón de David no le cabía en el pecho, hermano. El corazón
que llevar. Y David no podía llevar esa carga porque no era su tiempo. No era el tiempo de David. Y David, ¿cómo? Yo no puedo con esto. No es cosa. Yo no puedo con esto. Si David, si Saúl no tenía ninguna cobertura, no tenía a Jehová, ¿qué cobertura le iba a dar Saúl a David? ¿Qué cobertura le podía dar él si no la tenía? No podía. Cuando Dios te da un ministerio, si te dio el ministerio, si tú eres un pastor, pastorea tus ovejas. No le des tu carga a otro. Si tú eres mujer de cuidador, cuida tu puerta. No le des tu trabajo a otro. Porque para eso tú fuiste puesto, para eso tú fuiste elegido. Tu carga la llevará Cristo. Otro, sigue tu ministerio, coge tu ministerio y haz tu trabajo. Y David dice, voy. Y David se quitó todo eso, cogió su banderita, su callado, su onda, voy para allá. Me estaba en una loma hoy y decir, ahí bajando. Llega un arroyo, coge 5 piedras, la mete en su mochila y sigue andando. 5 piedras lisas del arroyo cogió David. ¿Saben lo que significa 5 piedras? Número 5 es el número de la gracia, es el flujo de la bondad de Dios, del que todo le puede hacer. Era para enseñarle al pueblo de Israel que siendo en un ejército los atrevían a pelear con él. Y Jehová necesitó uno, porque Jehová no se goza con la cantidad, Jehová se goza con la calidad. Podrán haber cantidad de gente, pero ¿cuántos están verdaderamente a pasar el proceso? ¿Cuántos están verdaderamente a pasarse la brecha? ¿Cuántos? No todos, hermano. No todos. Entonces Dios lo que quiere cambiar. Si usted se fía bien en la Biblia, los únicos son cantidades. Está Gedeón, ahí está Jonatán. ¿Por qué? Porque si Saúl, si David no hubiera puesto esa armadura de Saúl, le diría, no, con la armadura, que yo fui que lo cubrí. Cuando no tenía ninguna clase de cobertura, porque así son. Y David cuando llega, y el gigantón se le queda viendo así, y le dice, yo soy perro acaso para que tú hayas conmigo con palo. Porque el hombre que no tiene a Cristo en su corazón tiene una regla y él mismo es humilde. Abrió abierto su boca y él mismo se llamó perro. Búsquelo en la Biblia. Búsquelo ahí que me siga. Yo soy acaso perro para que tú vengas con palo. ¿Y saben por qué? Porque él fue lo primerito que tenía. Él no le vio más nada, pero él no sabía que las 5 piedras que David había cogido no eran 5 piedras cualquiera. ¿Cuántos tuvieron aquí en IPTC? Abel Bravo, cuando se hacía la verdadera huelga, con la verdadera Paramastúo. Esa piedra era Paramastúo, él no tenía 5 piedras ahí, él tenía 5 piedras lisas. Esa es el río. El mismo no quiere saber cuál es una piedra Paramastúo de Panamá. Todavía se pregunta, ¿qué arma utilizamos el 9 de enero? Ellos, todas esas cosas certificadas, lo que le cayó fue piedra, hermano. Paramastúo. Pura Paramastúo. Yo me acuerdo cuando yo iba a pertenecer. Y, me llamaba en cuenta. Ya voy a llevar el maletín. Y un pocotón de piedras, la que me voy a tirar. Apenas se me acababa, yo me iba. Ya me iba a tirar más piedra. Yo mi piedra, necesito yo. Ya, pero no, mala vuelta. Pero se
el Dios de Israel. Pero ¿qué pasó? Aquí hay algo. Y el filisteo se levanta. Pero cuando el filisteo se levanta, David también corre a la línea a la línea. El hombre de Dios no puede esperar que vengan y lo empaten. Tú tienes que adelantarte. Tú tienes que estar siempre en ayuno y oración. Tú no puedes nada más ayunar cuando tú tienes un problema. Tú no puedes nada más tener oración cuando tú tienes problemas. Tú tienes que tener ayuno y oración constantemente para cuando vengan los problemas, tú lo recibes, tú lo aguantas. Así David mismo se adelantó y cogió la piedra porque el grandote está esperando el palo y le metió este medio de la frente. ¡Pum! Con la lanza, con la onda. No la vio venir. Él no lo vio venir. Se le incrustó en la frente y cayó con la muerte. ¡Pum! Anda, oye, la cara que un solo peñón lo tiró. Porque así son. Pura la cara. Pura problema. Pero a la hora, hermano. No dicen nada. Dios no quiere tanta teoría. Dios quiere una relación. Dios quiere que tú sepas su palabra así, pero Él quiere que tú la pongas en práctica. Pero ahí, él no muere ahí, él cae. Cuando él cae, David corre la espada de él. No se la deja caer porque él no podía con su espada y le quita la cabeza. Y David coge el cabezón. Coge el cabezón. Y después que cuando él lo mata, entonces los filisteos empiezan a correr. Y los israelitas lo empiezan a correr. Ahora cogieron valor. ¿Por qué? Porque un hombre de Dios se accionó. El hombre de Dios cuando acciona lo demás. El hombre de Dios tiene que accionarse. El hombre de Dios tiene que actuar. No esperes. Tiene que actuar. No coges que lo demás acciona. No esperes. No te quedes en la línea. Ataca. Y Saúl, ahora vamos a ver qué es ensayo. Y Saúl está por acá. ¿Quién es ese muchacho? ¿Quién es ese muchacho? Y le dice a Abner era su segunda en el ejército. Abner, ¿quién es ese muchacho? Cuando viene David viene con su cabezón, la cabeza. Lo llama al rey y le pregunta, ¿de quién tú eres hijo? Muchacho. Y David, yo soy hijo de Isaí de Betel. Ahora Saúl no reconoció a David. Ya se dan cuenta porque le digo que lo que estaba sufriendo era Alzheimer. Él no reconoció a su peaje de alma. Él no reconoció al muchacho que él mandó a pedírselo a su papá que lo iba a criar. Él no reconoció al muchacho que le calmaba cuando tocaba el arpa. Él lo llamó muchacho. Él no reconoció el que tuvo frente, que le puso su armadura. Pero en ese tiempo no había forma de poner un nombre a la enfermedad. ¿Qué no podía hacer? Porque ya no tenía cobertura. Hermano, lo que yo les quiero decir hoy, hermano, el mensaje de hoy era: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Uno de estos mensajes que tuvo que haber llegado. Identifícate. Si tú vas a ser un hombre de Cristo teórico o de práctica. Dice mi hermano indio Tocar predicó. Y él dice que la mejor prédica es el testimonio del mundo. Pero tenemos que accionar. Tenemos que accionar porque hay momentos para hablar.